12 nubes tiene un comienzo novelesco o libresco. De hecho, se empezó a crear el 23 de abril, el día del libro. Era una tarde soleada de primavera y en la biblioteca del Centro Cívico El Pilar, donde se iba a hacer la presentación de cómo he escrito Nubes de Tiza, no había nadie. De pronto, como surgidos de las estanterías de la interculturalidad o de las páginas de los libros, surgió un variopinto grupo de jóvenes que venían armados de preguntas. También traían cámaras de vídeo, cuadernos para notas y un micrófono. ¿Cuánto tiempo le ha costado escribirlo? ¿Se puede ser escritor sin haber leído un libro? ¿Se siente identificado con el protagonista? El grupo de jóvenes improvisó un coloquio, una rueda de prensa, hicieron un pequeño reportaje y grabaron un programa de radio. El alma de aquella iniciativa era un educador de calle, Carlos Cordovilla, que luego sería el alma de las nubes si éstas tienen alma. El educador que les había proporcionado ejemplares de Nubes de Tiza y que les había animado a algo más. Aquel día surgió la idea de hacer el blog 12 Nubes. Utilizando como pretexto pasajes de mi novela Nubes de Tiza, el grupo de jóvenes esbozó 12 nubes o temas como punto de partida alrededor de los cuales fue surgiendo un foro de debate al que les fueron añadiendo distintos colaboradores. Unos procedían del mundo de la educación, otros de distintos ámbitos de la vida de la ciudad. Vitoria-Gasteiz, relacionados o no con la enseñanza no formal, pero que tenían en común un entusiasta afán de participar en este afán colectivo. El hecho de que el proyecto fuera diseñado desde un principio como abierto, flexible y no condicionado por ningún currículo académico, aunque impregnado de un nudo transversal por toda la temática que afecta al sector adolescente y juvenil, permitió agrupar a personas y grupos de diferentes culturas, edades, planes de vida y formas de ver el mundo que fuimos agregando a nuestras diversas sensibilidades y a este horizonte de nubes que se iban fraguando con cada nuevo impulso del blog. Se trataba de crear un marco donde plantear ideas y desarrollar propuestas relacionadas con la educación, pero con un marco más abierto, que propiciara integrar las diferentes aportaciones aprovechando las múltiples posibilidades que la aparición de las nuevas tecnologías ofrece. Expertos en composición musical, junto con creadores del medio audiovisual e informáticos, crearon el armazón artístico y tecnológico que ha servido de soporte visual y material de las diversas contribuciones, permitiendo mantener la unicidad y continuidad del proyecto. Alrededor de las preguntas planteadas que se han desarrollado en cada nube, con la incorporación de las opiniones de expertos, se fueron añadiendo canciones de rap, fotografías, vídeos, grafitis, textos y materiales de reflexión que constituyen el armazón visual del blog. En el entramado hay muchas horas de dedicación por parte de muchas personas, que desde distintos ámbitos, tanto institucional como de centros de enseñanza, centros cívicos y colaboraciones individuales, han participado en su desarrollo. Esperemos que las nubes metafóricas que se han perfilado a lo largo del tiempo que ha durado el proyecto sigan dejando la lluvia fina que alimenta la savia del conocimiento y sea el germen de una convivencia más enriquecedora. Muchas gracias.